Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de análisis estructural, donde estaremos realizando el trazo de los diagramas de normales, cortantes y momentos del problema 4.17 del texto de McCormack. Después de la intro, comenzamos. En el anterior video ya habíamos desarrollado todo el proceso de cálculo de las reacciones de nuestra estructura. Habíamos calculado las reacciones A de Y, las reacciones B de Y y B de X, que nosotros vamos a utilizar para continuar con la resolución del ejercicio, enfocándonos en el cálculo del trazo de los diagramas de cargas axiales, cortantes y momentos. Así que si todavía no vieron ese video, les dejo acá arribita la etiqueta para que puedan revisar esos contenidos y poder entender todo lo que habíamos hecho hasta este punto. Vamos a comenzar entonces generando un esquema más sencillo de nuestra estructura, es decir, un esquema en el que vamos a manejar por separado cada uno de esos elementos, la barra diagonal, la viga horizontal, ¿no? A este proceso nosotros le vamos a denominar como subestructuración, para lo cual entonces vamos a seguir este proceso. Voy a empezar dibujando cada elemento por separado. Voy a generar un primer elemento por acá. Aquí teníamos el apoyo móvil. Luego acá tendríamos el esquema de nuestro nudito en el nodo C. Y finalmente tendríamos en este otro costado nuestra viga que estaba apoyada sobre un apoyo de tipo fijo. Con esto entonces nosotros vamos a proceder a copiar todas las cargas que se iban generando. Por un lado teníamos acá nuestra carga de 4 kilolibras por pie. Vamos a ponerle esta. Una carita de 4 kilolibras por pie de tipo distribuida triangular de esta forma. 4 kilolibras por pie. Kilolibras por pie. Luego teníamos en la viga una carga distribuida rectangular de esta manera, que tenía una intensidad de 3 kilolibras por pie. Y también estábamos manejando una fuerza puntual de 20 kilolibras efectuada en este punto. 20 kilolibras. De igual manera vamos a incorporar nuestras reacciones, indicando que en el eje Y teníamos una reacción de 60 kilolibras, esta fuerza que se encontraría ubicada en este apoyo, un valor de más 60 kilolibras. Luego también estaríamos manejando en el apoyo B una reacción en el eje Y de 50 kilolibras. Vamos a anotarlo acá, una reacción en el eje Y de 50 kilolibras. Y en el eje X una reacción de 30 kilolibras apuntando hacia el costado de la izquierda. Esto es lo que nosotros habíamos determinado. Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos esos valores de las reacciones, lo siguiente será también incorporar los valores de las fuerzas que se encontrarían en cada uno de los puntos en los cuales nosotros hemos subestructurado nuestra estructura, ¿ya? Por ejemplo, acá en este nodo nosotros estaríamos manejando varias fuercitas, una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un momento, de los cuales en este momento nosotros no conocemos ni su dirección ni su magnitud. Ahorita yo me los estoy asignando de esta manera. Estas mismas fuerzas, que las vamos a llamar, digamos que nuestra fuerza en el elemento C y E, pero hacia el costado de nuestro elemento B. Esta sería nuestra fuerza C en el eje X hacia el lado del elemento B. Y este va a ser nuestro momento en C hacia el lado de nuestro segmento B. Estas fuerzas de igual manera se van a replicar hacia el costado del nodo aplicando el concepto de equilibrio, es decir, que nosotros estaríamos manejando un opuesto de estas fuerzas en el sentido contrario. Por ejemplo, en este costado tendríamos la misma fuerza horizontal, solo que en el sentido contrario, la misma fuerza vertical en el sentido contrario y el mismo momento en el sentido contrario. De igual manera vamos a hacer para el otro elemento, en el elemento en el cual nosotros hemos generado la partición de la estructura. Acá nosotros estaríamos registrando una fuerza vertical que vamos a llamarla C en el eje Y hacia el costado del lado A. Vamos a tener una fuerza horizontal que se va a llamar C en el eje X hacia el costado A. Y finalmente estaríamos manejando nuestro momento. Vamos a poner que nuestro momento inicialmente se encontraría de esta manera, nuestro momento en C hacia el lado A. De igual manera, estas cargas se van a reflejar en el nodo con el sentido contrario, es decir, estas fuercitas se encontrarían en este momento de esta forma. Esta hacia abajo, esta hacia la derecha y nuestro momento en este sentido.
Para poder determinar el cálculo de estas fuerzas CDY, CDXA y MCA, nosotros podemos ya aplicar el equilibrio, es decir, calculando una sumatoria de momentos igual a 0, una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para esto entonces voy a utilizar la fuerza equivalente de esta carga uniformemente distribuida. Esta carga equivalente, si recordamos, estaba constando de una fuerza en X, una fuerza en Y, ambas fuerzas con un valor de 30 kilolibras, orientadas obviamente por un plano de 45 grados y a una distancia de 5 metros del costado izquierdo y 5 metros de la base. Entonces vamos a incorporar esas fuercitas de 30 kilolibras. Vamos a poner que la fuerza resultante de esto estaría ubicada por acá, una fuerza de 30 y una fuerza de 30. Donde, como habíamos mencionado, nuestros brazos de palanca serían estos. Tendríamos una distancia de 5, una distancia de 10, acá una distancia de 5 y una distancia de 10. Entonces estamos listos ya para poder calcular el equilibrio. Voy a empezar diciendo que sumatoria de momentos en el extremo C tiene que ser igual a 0. Vamos a indicar entonces que todo lo que vaya en este sentido va a ser un momento positivo. Para eso entonces comenzamos con el momento MCA. Este momento MCA va a ir con signo positivo. Luego tendríamos la fuerza de 30 vertical más la fuerza de 30 multiplicado por su brazo de palanca de 10. Luego la fuerza de 30 horizontal más 30 multiplicado por su brazo una vez más de 10. Y esto menos nuestra reacción vertical de menos 60 multiplicado por su brazo de 15. Todo esto tendrá que ser igual a 0. De esta expresión entonces nosotros podemos calcular nuestro momento MCA, que si metemos esto a la calculadora nos va a salir un valor de 300 kilolibras por pie. Ahora vamos a aplicar nuestro equilibrio de fuerzas a lo largo de nuestro eje Y, para lo cual voy a decir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, positivo hacia arriba, y vamos a empezar ya con la sumatoria de las fuerzas. Tendríamos la fuerza de 60 apuntando hacia arriba más 60, tenemos la fuerza vertical hacia abajo menos 30 y tenemos la fuerza CDY. CYA, que va a ser igual a 0. De esta expresión entonces nosotros estaríamos encontrando nuestra reacción CDYA, que va a tener un valor de menos 30. Un valor de menos 30 kilolibras acá. El signo negativo de esta expresión nos indica que nosotros nos hemos asignado el vector en un sentido erróneo. Lo único que nosotros debemos de considerar es que el sentido real de esto se encontraría apuntando hacia abajo. Entonces nosotros podríamos considerar esta fuerza CDYA, indicando que va a ser igual a un valor de más 30 kilolibras, pero en este caso apuntando hacia abajo. Esta corrección también la vamos a realizar posteriormente en el esquema de la subestructura. Para finalizar tendríamos que generar también la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a indicar entonces que sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Voy a decir que todo lo que esté apuntando hacia la derecha va a ser positivo y comenzamos con la sumatoria. Tenemos nuestra fuerza de más 30. Sentido positivo más 30. Luego también tenemos esta otra fuerza de CDXA en sentido negativo, entonces vamos a ponerle aquí menos CXA, que va a ser igual a 0. Es de esta manera entonces que nosotros encontraríamos un valor CDXA que va a ser igual a 30 positivo. Ahora vamos a calcular también las fuerzas internas que estaríamos manejando en el nodo, pero del otro elemento, es decir, del elemento que se encuentra entre los vértices C y B, todo este segmento de acá. Para lo cual entonces vamos a considerar esa parte de la estructura por acá, ¿ya? Y vamos a proceder a aplicar el equilibrio. Vamos a comenzar con el equilibrio de momentos. Voy a decir que la sumatoria de los momentos en el punto C tiene que ser igual a 0. Voy a decir que todo lo que está yendo en ese sentido va a ser sentido positivo. Entonces comenzamos con la sumatoria. Tendríamos nuestro momento CB. Luego tenemos la fuerza de 20 más un valor de 20 multiplicado por su brazo de 5. Luego la fuerza equivalente de esta carga distribuida, esa fuerza equivalente va a ser el área, es decir, 3 multiplicado por 20 y multiplicado por su brazo. Esa fuerza equivalente se encontraría a la mitad de nuestra longitud, en el centroide de esta área, es decir, 20 dividido entre 2
10 pies, perdón. Y a continuación estaríamos manejando también nuestra fuerza vertical de 50, esto ya en signo negativo, menos 50 multiplicado por el brazo de palanca de 20. Todo esto tiene que ser igual a 0. De esta forma el momento CB va a tener un valor igual a 300 kilolibras por pie. A continuación vamos a calcular también el equilibrio de las fuerzas a lo largo de nuestro eje Y, para lo cual diremos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, positivo hacia arriba, y comenzamos ya con la sumatoria. Entonces tendría nuestra reacción C de YB. Luego tenemos la fuerza de 20 apuntando hacia abajo, menos 20 kilolibras, esta fuerza roja. Luego tenemos la fuerza de esta carga uniformemente distribuida. Esa fuerza equivalente va a ser un valor negativo de menos 3 por 20. Y a esto tendríamos que agregarle también la fuerza de 50 que está apuntando hacia arriba, más 50. Todo esto será igual a 0. De esta manera entonces nosotros podemos ya calcular nuestra reacción C de Y. Esta fuerza C de Y en el punto B va a tener un valor de 30 kilolibras. Luego vamos a realizar el equilibrio de fuerzas en el eje X, para lo cual diremos que la sumatoria de fuerzas en X será igual a 0, positivo en este sentido, y vamos a comenzar. Vamos a considerar nuestra fuerza C de XB, vamos a ponerle más C de XB, menos 30 va a ser igual a 0, y de esta manera entonces obtendríamos que C de XB va a tener un valor igual a 30 kilolibras. Habiendo calculado ya todos estos valores, podemos ya actualizar las caras que se encontrarían sobre la subestructura, indicando que tendríamos este esquema, en el cual vamos a ir incorporando todas las fuercitas. Vamos a empezar con las fuerzas que se encuentran en la viga. Tendríamos un momento CB de 300, un signo positivo, entonces el sentido se mantiene. Vamos a ponerle aquí un valor de 300. Valor que de igual manera estaría reflejándose en el nodo en esta posición con un valor de más 300. A continuación también tenemos la fuerza vertical C de YB con un valor positivo de 30 kilolibras, entonces está bien el sentido. Vamos a ponerlo por acá, un valor de 30. En el nodo estaría invirtiéndose hacia abajo, un valor de 30. Luego vamos con la fuerza horizontal. La fuerza horizontal tiene un valor de 30 kilolibras igualmente con signo positivo. Entonces lo vamos a poner por acá, 30. Se va a invertir en el nodo con un valor de 30 apuntando hacia la izquierda. Veamos luego de la barra inclinada. En cuanto a la barra inclinada, nosotros tendríamos el siguiente esquema. Tenemos el momento con un valor de 300 positivo. El sentido estaría bien. Vamos a incorporarlo así, un valor de 300. Entonces este momento se va a reflejar acá en el sentido contrario, un valor de 300. Luego tenemos la fuerza vertical. En cuanto a la fuerza vertical, recordemos que nos salía un signo negativo, menos 30 kilolibras, lo que equivaldría a un valor positivo de más 30, pero apuntando hacia abajo. Entonces vamos a actualizar esto. Voy a poner por acá que esto no está apuntando de esta manera. Por tanto, su reacción tampoco estaría apuntando de esta manera, ¿no? Entonces vamos a decir que esto estaría apuntando en realidad hacia abajo, ¿no? Con un valor de, habíamos indicado un valor de 30 kilolibras. Vamos a incorporar esto por acá, un valor de 30, ¿ya? Y por tanto en el nodo este sentido se encontraría en el sentido contrario, es decir, apuntando hacia arriba con un valor de 30. Luego, en cuanto a las fuerzas horizontales, estaríamos manejando un valor positivo de 30. Vamos a cargarlo por acá, un valor de 30 que en el nodo va a estar en el sentido contrario con el valor de 30. Quiero que noten que aquí nosotros tenemos un punto de revisión de nuestros cálculos en el nodo. Recuerden que nosotros hemos ido calculando todas las fuercitas en las barras y las hemos transferido al nodo. En el nodo también tiene que existir el equilibrio de cargas, recordando también que este nodo es un tamaño infinitesimal, es decir, estas distancias que nosotros estamos manejando aquí horizontales y verticales serían infinitesimales, técnicamente 0. Entonces, si realizamos una sumatoria de momentos, fíjense, tenemos un momento de 300 sentido antihorario, 300 en sentido horario, se van a eliminar 0. Fuerzas verticales tenemos 30 hacia arriba, 30 hacia abajo, resultante 0. Y en nuestras fuerzas horizontales tenemos 30 a la derecha, 30 a la izquierda, resultante 0.
Entonces ya con esta subestructura nosotros estamos listos para poder empezar a realizar el cálculo de las ecuaciones de las normales, cortantes y momentos considerando diferentes secciones. Por ejemplo, en el primer elemento nosotros tendríamos que considerar simplemente nuestras secciones, una sección ubicada de esta manera, que vamos a llamar una sección 1,1, ¿ya? En todo este trayecto. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestro elemento inclinado nosotros no tenemos ninguna variación en cuanto a la tipología de carga, solamente tenemos la misma carga triangular. En el otro segmento, en el segmento de la viga, nosotros tendríamos que considerar dos secciones. Tendríamos que considerar una sección por acá, vamos a llamarla a esta sección 2,2, y esta otra sección por acá que se va a llamar una sección 3,3, porque si vamos analizando nuestra viga, en un principio nosotros tenemos solamente la carga uniformemente distribuida, pero va a llegar un punto en el cual se incorpora la fuerza de 20 kilolibras que va a cambiar el esquema estático de nuestra viguita. Es por esa razón que a partir del punto donde se genera nuestra fuerza de 20 kilolibras tenemos que incorporar esta otra fuerza, esta otra sección 3,3. Antes de comenzar analizando la sección 1,1, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la orientación de esta barra va a generar un pequeño contratiempo, que es que estas fuerzas que nosotros habíamos determinado de 60, de 30, 30 y 300, ¿no? Se encuentran orientadas de manera vertical y horizontal. Si nosotros queremos encontrar cortantes y normales, tenemos que descomponer estas fuerzas de tal manera que se encuentren perpendicular y paralela al elemento, a este elemento de acá. Si nosotros recordamos, la inclinación que tenía este elemento era una inclinación de 45 grados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que descomponer tanto nuestra fuerza de 60 en este eje y este eje, y las fuerzas de 30 que estamos manejando por acá, tanto en un eje perpendicular como en un eje paralelo a nuestra viguita. Para eso entonces nosotros vamos a empezar diciendo que en el caso de la fuerza de 60 simplemente podríamos encontrar las fuerzas diciendo que tendríamos por un lado una fuerza de 60 multiplicado por el coseno de 45 y una fuerza de 60 multiplicado por el seno de 45. Estas fuerzas que nosotros estaríamos encontrando tendrían un valor de 42.42. 42.42, 42.42. El sentido es importante, ya que si pueden notar, nuestra componente se encontraría orientada de esta manera, una orientada de esta forma y la otra orientada de esta otra forma. En nuestro esquema nosotros podríamos incorporar ya estas dos caritas, indicando que tendrían una fuerza de 42.42 en ese sentido, en la dirección normal, y otra fuerza en este sentido con un valor de 42.42. Vamos a generar el mismo procedimiento ahora para las fuerzas que se encontrarían en el nodo de la parte superior. Para esto entonces nosotros consideraríamos una inclinación de 45 grados tanto acá, 45, como por acá de 45. Entonces nosotros vamos a indicar que tenemos una fuerza en la dirección normal que va a ser igual a la fuerza de 30. Vamos a ponerle aquí una fuerza de 30 multiplicado por el coseno de 45, y a esto se estaría sumando la componente de la otra fuerza de 30 más la fuerza de 30 multiplicado por el coseno de 45. La suma de estas dos fuerzas nos estaría dando una fuerza normal que va a ser igual a, vamos a revisar el valor, un valor de 42.42. En cuanto a la fuerza cortante, podríamos indicar que la fuerza cortante va a tener dos componentes de igual manera. Una que va a estar orientada hacia la parte inferior, la de esta fuerza de 30, y otra que va a estar apuntando hacia arriba. Entonces es importante que nosotros consideremos el sentido, los signos. Para esto entonces nosotros vamos a decir que nuestra fuerza vertical en la dirección cortante, perdón, va a tener un valor de menos 30 multiplicado por el seno de 45, y a esto nosotros tendríamos que sumarle la otra componente de más 30
multiplicado por el seno de 45, de donde encontraríamos una fuerza vertical que va a ser igual a 0, una fuerza cortante, disculpe. Muy bien, entonces con estos valores nosotros ya podemos incorporar cuáles van a ser las componentes que registraríamos en el otro nodo. Una fuerza normal de 42.42 que de acuerdo a la orientación que tenían las fuerzas iniciales se encontrarían orientadas de esta manera. Una fuerza de 42.42 y en la dirección cortante nosotros no tendremos ningún valor de fuerza, simplemente será una fuerza igual a 0. Habiendo subsanado este último problema que teníamos, nosotros ya podemos calcular cuáles van a ser las solicitaciones que se están dando en nuestra sección 1.1. Para esto entonces nosotros vamos a considerar que esta sección 1.1 se va a encontrar a una distancia X desde el apoyo. Tomando en cuenta que la longitud total de esta barra era una longitud de 21.21, nosotros diríamos que el segmento que está acá sobrando sería un segmento de longitud 21.21 menos X. Entonces con esto nosotros ya podemos llegar a realizar una partición de esta barrita, bien sea de la parte que se encuentra al lado izquierdo o bien sea la que se encuentre al lado derecho. Por simplicidad en este caso yo voy a considerar la que se encuentra al lado derecho. Entonces voy a indicar que va a realizarse el análisis de la sección 1.1 y en esta sección 1.1 hay que considerar los límites entre los cuales el valor de X va a tener validez. Esto va a tener validez siempre que X sea mayor que 0 y menor que la longitud total de 21.21. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros podemos realizar el esquema de este pedacito de acá, de todas las fuerzas que se encuentran. Recalco, pueden tomar también el del lado izquierdo. Yo simplemente por simplicidad estoy considerando este. Y también por simplicidad lo voy a orientar de manera horizontal. Voy a decir que el esquema se va a generar de esta forma. Vamos a incorporar aquí todas las carguitas que estamos registrando. Tenemos nuestra carga verde de 4 kilolibras por pie. Pero aquí hay que tener el cuidado de que la carga que en realidad estaría llegando a la parte superior no va a ser una carga de 4 kilolibras por pie. Porque esta carga de acá es la carga que nosotros tendríamos en esta posición. Acá. Una carga Q que es intermedia, es menor que el valor de 4. Entonces vamos a ponerle aquí el valor de Q. Luego tenemos las reacciones que va a ser una fuerza de 42.42 y un momento. Los vamos a incorporar estos. Nuestra reacción de 42.42 y también nuestro momento de 300. Un momento de 300 que se encontraría por acá. La longitud que estaríamos registrando acá, habíamos dicho que va a ser una longitud de 21.21 menos X. Eso lo vamos a anotar por este costado, un valor de 21.21 menos X. Fruto que nosotros hemos dividido nuestra barra, se van a generar las solicitaciones internas. Estas solicitaciones internas van a tener este sentido: una fuerza cortante apuntando hacia la parte superior, una fuerza normal apuntando hacia afuera generando tracción y un momento flexionante de este estilo. Esta es la convención de orientación de nuestros esfuerzos internos que nosotros vamos a considerar y siempre va a ser así. Esto no nos lo podemos asignar. Esto siempre va a ser así siempre que consideremos el costado del lado derecho. Si hubiésemos considerado el pedacito del lado izquierdo, teníamos que considerar los sentidos inversos a los que acabamos de dibujar. Entonces, lo primero que requerimos conocer es el valor de esta carga Q. Para el valor de esta carga Q, yo puedo realizar una semejanza de triángulos. Si volvemos por acá, podemos encontrar dos triángulos. Un triángulo, este pequeñito de acá, y otro triángulo, el triángulo que estaríamos manejando en todo el contorno externo. Entonces, de estos dos triángulos, nosotros podríamos indicar lo siguiente. Podemos decir que la carga total 4 va a ser a su base de 21.21, como la carga parcial Q va a ser a su base una base de 21.21 menos X. Y es de esta forma entonces que nosotros encontraríamos el valor de nuestra carga Q en cualquier posición. Eso es lo importante. Esta carga Q va a ser igual a 4 dividido entre 21.21. Esto va a dar, vamos a incorporar 0.18
85.9. Voy a intentar incorporar la mayor cantidad de decimales para que después los resultados nos salgan lo más preciso posible. A pesar de eso van a ver que existen pequeñas variaciones. Esto multiplicado por el valor de 21.21 menos x. Este va a ser el valor de nuestra carga Q que estaríamos manejando en el extremo. Una vez que estamos acá, ya toca realizar equilibrio de sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en el eje X. Para esto entonces nosotros vamos a comenzar con la sumatoria de momentos. Voy a decir que la sumatoria de momentos en el punto, vamos a decir que este punto genérico donde nosotros hemos realizado el corte va a ser un punto K. Entonces voy a decir que la sumatoria de momentos en el punto K va a ser igual a 0. Vamos a indicar que todo lo que esté en ese sentido va a estar con un signo positivo y tendríamos el momento en el eje K. A esto tenemos que sumarle el momento que va a generar nuestra carga uniformemente distribuida triangular. Esta carga va a tener un área de 1/2 de la base de 21.21 menos x multiplicado por su altura. Su altura es el valor de la carga Q, es decir, 0.18859 multiplicado por 21.21 menos x, ¿no? Todo esto será el momento generado por nuestra carga distribuida. Pero ojo, esta parte de acá es simplemente la fuerza equivalente. Esto hay que multiplicarlo por su brazo. Su brazo sería 1/3 de la base, es decir, 21.21 menos x dividido entre 3. Perfecto. A esto entonces nosotros también tendríamos que agregar el efecto del momento de 300. Este momento que de acuerdo a la convención que nosotros nos hemos manejado va a tener un signo negativo. Vamos a incorporar entonces un valor de menos 300 que va a ser igual a 0. Simplificando un poco encontramos nuestro momento de 300 menos 0.3 por 21.21 menos x elevado al cubo. Este momento m va a ser el momento que nosotros vamos a poder, va a ser la ecuación de momento que nosotros vamos a poder utilizar para la sección 1.1. Esta va a ser uno de los primeros resultados que vamos a ir aplicando. Luego vamos ahora a calcular las fuerzas cortantes. Para las fuerzas cortantes simplemente hay que utilizar equilibrio de fuerzas en nuestro eje Y. Entonces diríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Voy a decir que positivo hacia arriba y comenzamos ya con la sumatoria. Tenemos nuestra fuerza cortante apuntando hacia arriba, la fuerza V más V. Luego tenemos la carga distribuida apuntando hacia abajo, por tanto vamos a ponerle un signo negativo, menos aquí tenemos que poner toda el área de la carga distribuida, 1/2 de la carga Q de 0.18859 multiplicado por 21.21 menos x. Esto multiplicado por el valor de la base de 21.21 menos x. Luego no hay ninguna otra fuerza más a lo largo del eje Y, en el otro punto no existe nada, entonces toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0. De aquí podríamos encontrar entonces que nuestra ecuación de la fuerza cortante en la sección 1.1 va a ser igual a un valor de 0.09429 multiplicado por 21.21 menos x elevado al cuadrado. Lo último que nos toca hacer es calcular la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, para lo cual entonces voy a decir que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, positivo en ese sentido, y comenzamos con la sumatoria. Manejamos por acá nuestra fuerza normal en un sentido negativo y la fuerza de 42.42 en un sentido negativo. Entonces vamos a poner por aquí menos la fuerza normal menos 42.42 igual a 0. Y es de esta forma entonces que encontramos la ecuación de la normal con un valor de menos 42.42 kilolibras. Un valor que nos indica que toda nuestra barra se encuentra en compresión.
Ahora vamos a repetir el procedimiento para la sección 2.2. En el caso de la sección 2.2 que habíamos considerado acá arribita, en esta sección 2.2 voy a tomar en cuenta todas las cargas que se encuentran desde el apoyo hasta esta posición, hasta la sección 2.2. Recordarles que esta sección 2.2, al igual que en el anterior caso, se encontraría a una distancia genérica X. También en el otro caso, en la sección 3.3, también se va a encontrar a una distancia genérica X. Entonces, habiendo dicho esto, podemos ya generar el esquema de nuestra, que se llama de la subestructura hasta el punto de la sección 2.2. Vamos a anotar esto por acá. Voy a decir entonces que se analizará la sección 2.2. En el cual va a ser válida siempre y cuando X se encuentre en el rango desde el inicio hasta el punto en el cual se encuentra generándose la carga puntual. Es decir, desde 0 menor o igual a X menor o igual a 5 pies, que es el punto donde se genera nuestra carguita. Entonces, nuestro esquema va a ser de la siguiente manera. Tendríamos nuestra viga horizontal de esta forma. Vamos a incorporar todas las reacciones que teníamos en un costado. Esas reacciones que habíamos calculado tenían valores de 30, 30 y de 300 de acuerdo a estas orientaciones. Vamos a cargarlas. Vamos a ponerlas de esta forma. Un valor de 30, un valor de 30 y un valor de 300. De esta manera. De igual manera vamos a incorporar nuestra carga uniformemente distribuida. Esta carga uniformemente distribuida que tendría un valor de 3 kilolibras por pie. Entonces vamos a poner aquí un valor de 3 kilolibras por pie a lo largo de toda esta longitud. Un valor de 3 kilolibras por pie. Muy bien. A continuación vamos a incorporar también las fuerzas que se van a generar sobre la sección por haber partido la estructura. En este caso nosotros estaríamos indicando que la convención de las fuerzas se encontrarían nuestra fuerza cortante hacia abajo, la fuerza normal hacia la derecha y el momento flexionante de esta manera, ¿ya? Noten que la orientación de esta convención es la inversa a la que habíamos manejado en el anterior corte. ¿Por qué razón? Porque en este caso estamos considerando el fragmento de la izquierda. Si seleccionamos el fragmento de la izquierda, esta es la convención de los signos que tenemos que manejar. Si seleccionamos el fragmento de la derecha, esta es la convención de signos que debemos de manejar para las normales, las cortantes y los momentos. Muy bien, habiendo aclarado eso entonces y considerando que la longitud que nosotros estaríamos manejando sería esta, una longitud de X, estamos listos ya para poder generar el equilibrio de nuestra estructura. Vamos a comenzar con el eje X para aprovechar este pedacito de acá. Voy a decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Diré que todas las fuerzas que están apuntando en ese sentido van a ser fuerzas positivas y comenzamos entonces ya con la sumatoria. Tenemos un valor de más 30, tenemos luego la fuerza normal más n. Esto será igual a 0 y de esta expresión nosotros podemos encontrar que la fuerza normal va a tener un valor igual a menos 30. Esta normal es la normal de la sección 2.2. Con esta ecuación nosotros podemos encontrar ya el diagrama de normales. Luego podemos ya generar equilibrio de nuestras fuerzas en el eje Y. Para eso diré que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Positivo hacia arriba y comienzo ya con la sumatoria. Tenemos la fuerza de 30 apuntando hacia arriba más 30. Tenemos nuestra carga distribuida que está apuntando hacia abajo con un signo negativo. Esta va a ser representada en área por el valor de 3 por X. Esta va a ser la fuerza como tal, la fuerza resultante. Y la ubicación se va a encontrar en el centroide de nuestra área, es decir, a X medios, ¿no? En este caso nosotros no requerimos esto, recién lo vamos a incorporar para nuestros momentos. Luego tenemos nuestra fuerza cortante que se encuentra apuntando hacia abajo menos la fuerza cortante V y esto será igual a 0. Y es de esta forma que nosotros podemos encontrar entonces la ecuación de la cortante para la sección 2.2 que va a ser igual a 30 menos 3x. Para finalizar vamos a calcular la ecuación de los momentos. Voy a decir que la sumatoria de momentos
en el punto de la sección 2,2, vamos a manejar la sección 2,2, tiene que ser igual a 0. Voy a decir que todos los momentos que estén apuntados en ese sentido serán momentos positivos. Entonces comenzamos. Tenemos el momento M, el momento de la sección 2,2. Vamos a anotarlo con un signo positivo, más el momento 2,2. Luego tenemos nuestro momento generado por la carga distribuida. Este momento va a estar también en signo positivo y va a ser igual a la fuerza equivalente, que ya hemos dicho que es de 3x, y su brazo, que se va a encontrar en la mitad, ¿no? En la mitad. Por tanto, la mitad del segmento de x va a ser simplemente x medios. A esto nosotros tenemos que añadirle nuestra fuerza de 30, apuntando en sentido negativo, menos 30 multiplicado por x, y finalmente tenemos que incorporar este momento de 300, ¿no? Este momento de 300 que está con signo negativo, un valor de menos 300. Toda esta sumatoria será igual a 0. Si vamos trabajando un poco la expresión, podríamos decir que nuestro momento 2,2 va a ser igual a 300 menos 30x, perdón, más 30x y menos 1.5x al cuadrado. Esta será la ecuación de los momentos en todo el tramo 2,2. Ahora nos toca realizar esto para la sección 3,3. En cuanto a la sección 3,3, notemos que esta sección se va a generar también desde esta posición, el x desde el origen, ¿ya? Va a incorporarse después de que nosotros hemos manejado la fuerza de 20 kilolibras, ¿ya? Así que por razones de simplicidad yo voy a tomar el segmento del costado de la derecha, ¿ya? De tal forma que la longitud del segmento sería toda esta longitud de aquí de 20 menos x. 20, la longitud total que tenía nuestra viga, ¿no? Entonces vamos a incorporar este esquema estático. Vamos a manejarlo por acá. Voy a decir que la sección 3,3... La sección 3,3 va a ser válida desde un x igual a 5 hasta la longitud total de 20 pies que tiene nuestra viga. Entonces voy a comenzar con la incorporación de la geometría. Tenemos acá nuestra viguita, teníamos nuestro apoyo fijo, ¿ya? Manejamos la misma carga distribuida, la misma carga de 3 kilolibras por pie. Eso sigue generándose. Vamos a dibujarla por acá, un valor de 3 kilolibras. 3 kilolibras por pie. Tenemos también los valores de las reacciones. Las reacciones que estábamos manejando son reacciones de 50 y de 30, si no me falla la memoria. A ver, vamos a revisar. Sí, son reacciones de 50 y de 30. Vamos a incorporarlas estas acá abajo. Voy a ponerle entonces una reacción vertical de 50, una reacción horizontal de 30. ¿Ya? La longitud de este segmento era una longitud de 20 menos x. Y finalmente tendríamos que incorporar las fuerzas internas. En cuanto a las fuerzas internas, en este caso hemos considerado el pedacito del costado de la derecha. Entonces tenemos que manejar la convención de signos de acuerdo a eso. Por un lado tendríamos la normal apuntando hacia el lado de la izquierda, la fuerza cortante apuntando hacia arriba y el momento flexionante en sentido horario. Entonces comenzamos ya a generar el equilibrio sobre esta porción de la estructura, indicando que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Vamos a decir que todas las fuerzas que estén en ese sentido van a ser fuerzas positivas y consideraríamos entonces nuestra fuerza normal con un signo negativo menos la normal menos la fuerza de 30 va a ser igual a 0. De esta forma entonces encontramos una normal que va a ser igual a menos 30. Recalcando esta la normal en la sección 3,3. Luego podemos calcular de igual manera la fuerza en el eje Y. Vamos a decir que el equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en nuestro eje Y tiene que ser igual a 0. Todas las fuerzas que estén apuntando hacia arriba van a ir con signo positivo y tendríamos la fuerza de la cortante más la cortante menos la fuerza resultante de esa carga distribuida. Esta fuerza va a tener un valor de nuestra carguita de 3 multiplicado por 20 menos x, es decir, el área de esa distribución.
A esto le sumamos la fuerza de más 50 igual a 0. Si trabajamos un poco esta expresión, podríamos indicar que la fuerza cortante va a ser igual a, vamos a decir, 60 menos 3x menos 50, y encontraríamos que la fuerza cortante en la sección 3,3 va a ser igual a 10 menos 3x. Finalmente, el momento lo vamos a encontrar realizando una sumatoria de momentos igual a 0 en la región de la sección 3,3. Todo lo que esté apuntando en ese sentido vamos a decir que será un momento positivo, y comenzamos entonces con la sumatoria. Tenemos nuestro momento m, el momento de la sección 3,3 con un signo positivo, más el momento 3,3. Luego tenemos también el momento que va a generar esta carga uniformemente distribuida de 3 kilolibras por pie. Entonces vamos a sumarle primero la fuerza equivalente. La fuerza equivalente va a ser la carga de 3 multiplicado por la longitud de 20 menos x. Esto vamos a multiplicar por su brazo de palanca. El brazo de palanca va a ser a la mitad de esta carga distribuida, es decir, 20 menos x dividido entre 2. 20 menos x dividido entre 2. Luego tenemos nuestra fuerza de 150 apuntando hacia arriba, va a generar un momento negativo, menos 50, perdonen, multiplicado por 20 menos x. Esto será igual a 0. Entonces nosotros podríamos indicar que nuestro momento 3,3 va a ser igual a 50 por 20 menos x menos 1.5 por 20 menos x elevado al cuadrado. Esta será la ecuación del momento para la sección 3,3. Una vez que nosotros hemos logrado encontrar ya las ecuaciones de los cortantes, momentos y normales para todos los puntos, estamos listos para poder ya reemplazar simplemente valores. Esto lo vamos a hacer mediante estas tablitas en las cuales, fíjense, para cada una de las diferentes secciones, para la sección 1, 2 y 3, estamos asignándonos diferentes valores de x, considerando naturalmente los límites que nosotros teníamos. ¿A qué nos referimos? Si recordamos, por ejemplo, la sección 1,1 tenía límites desde 0 hasta 21.21. Entonces son esos límites los que hemos considerado. Luego en la sección 2,2 desde 0 hasta 5, y en la sección 3,3 desde 5 hasta 20. Nos hemos asignado algunos puntos. En la sección 1,1 nos hemos asignado un poquito más de puntos porque las ecuaciones que teníamos de momentos eran de tercer orden, las cortantes de segundo orden, ¿no? Entonces por esa razón valía la pena que nosotros nos demos unos cuantos puntos extra. En la sección 2,2 nos dimos 3 puntitos y en la sección 3,3 otros 3 puntitos. Simplemente encontrando esos valores, reemplazando en nuestras ecuaciones. Entonces con esto estamos listos para ya poder trazar los diagramas. Empecemos por las normales, ¿ya? En el caso de los diagramas de normales podemos revisar que en la sección 1,1 teníamos un valor de menos 42.42 a lo largo de toda su longitud. Entonces eso se va a traducir en el diagrama un valor de menos 42.42 con signo negativo. Luego en la sección 2,2 y en la sección 3,3 el valor de la cortante era un valor constante de menos 30. Entonces eso es lo que nosotros vamos a incorporar por acá, un valor normal de menos 30. A continuación revisamos también los diagramas de las cortantes. En cuanto al diagrama de cortantes, nosotros vamos a decir que para la sección 1,1 tenemos esta secuencia de valores, empezando con un valor de 42.22 y vamos bajando hasta un valor de 0. Si revisamos, vamos a trazar todo eso de manera perpendicular hasta encontrar esta distribución, ¿no? Una distribución de tipo parabólica. 42.42, 24.78, 11.85 y 3.64. Luego podemos realizar para nuestra sección 2,2 hasta los primeros 5 metros de la viga. Tenemos valores de 30, 22.5 y 15. La distribución en este caso era una distribución de tipo lineal. Entonces nuestro diagrama de cortantes obtendrá esta forma. Y van a notar que en el diagrama de cortantes llegamos a un valor de 15 en la sección 2,2 para la posición de 5, ¿no? Entonces, para la sección 3,3, para el mismo x de 5, encontramos un valor de menos 5. Esta variación se debe a la carga puntual que tenemos en ese punto. Y luego los demás valores de menos 5, menos 35 y menos 50.
Entonces el diagrama de cortantes quedaría de esta manera en el último segmento, en la sección 3.3. Para finalizar en nuestra sección, en los diagramas de momentos, nosotros obtendríamos el siguiente esquema. Los momentos que registramos en la sección 1.1 son estos. En sí, la ecuación nos da un valor de 0.11. En realidad, esto simplemente es por decimales. El verdadero valor tendría que ser de 0, ¿no? Entonces, vamos a incorporar todos los valores en nuestra gráfica. Vamos a decir que el diagrama de momentos para la sección 1.1 estaría dado con sus valores de 0, 166, 255, 292 y 300. Luego en nuestra siguiente sección, en la sección 2.2, registramos valores de 300, 365 y 412.5. De igual manera los vamos a incorporar en el dibujo. Los vamos a dibujar de esta forma, una distribución parabólica llegando a su máximo en el punto de 412.5. Luego vemos que los valores van a 412, 212 y 0, ¿no? Y de esta manera podemos trazar esto con esta curva, ¿no? Recalcando que en este caso el valor máximo se da en este valor de 412.5 en x igual a 5 metros. ¿Por qué razón? Porque en ese punto nosotros teníamos un valor de cortante 0, ¿no? En esa posición. Estamos realizando la transición desde una cortante de 15 hasta una cortante de menos 5. Es de esta forma entonces que hemos logrado determinar tanto los diagramas de normales, cortantes y momentos para este pórtico. Antes de terminar, quiero comentarles que estamos en el desarrollo de una aplicación Android e iOS para poder resolver este tipo de estructuras, partiendo desde el cálculo de las reacciones, realizando el trazo de los diagramas de normales, cortantes y momentos. Ni bien se encuentre disponible ya la aplicación, les voy a estar compartiendo en la descripción de este video el link de descarga. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.